saludan Silvia y Marcelo desde FM de las Misiones. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, un placer comunicarme y un gran saludo a ustedes y a los oyentes de la hermosa provincia de Misiones. Bien, muchísimas gracias y gracias por atendernos. Para entender, a ver, ¿cuáles son las investigaciones que se hacen en este lugar? Hablamos de este lugar, este predio de San Antonio, aquí en la provincia de Misiones. Sí, en San Antonio, recordemos que antes este campo pertenecía al IFONA, ¿no es cierto?, al Ujú. Instituto Forestal Nacional, y a partir del año 1991 pasa al INTA, ¿no es cierto? Sí. Es decir, un lugar donde se desarrolló, por la administración del INTA, la genética tiene distintos usos, ¿no es cierto? Pero ahí se ha desarrollado la genética del pino, de distintas especies de pino, como los pinos taeda o pinos heliotis, que apoya la industria de la resina, por ejemplo. También hay huertos semilleros de Araucaria angustifolia, o también de pinos híbridos y de otras especies. La genética forestal es central en la industria forestal y el aporte que hace San Antonio con la genética trasciende la frontera de la provincia de Misiones. Pensemos que Corrientes, que es una provincia muy forestal, también se nutre de la genética forestal que genera el INTA ahí en Misiones. Y la genética es muy importante porque junto con los productores y principalmente con la industria, hemos mejorado el crecimiento, la tasa de crecimiento, y esto quiere decir que la cosecha forestal puede ser antes. Pero no solamente eso, también siempre unido a la industria forestal, y vuelvo a reiterar, no solamente misionera, que obviamente está siempre presente, incluida, es un aporte que Misiones desde el campo San Antonio hacia el resto del litoral y a otras provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. También está ligado a la calidad de madera, es decir, a la industria, como te decía también de resinas, según la especie, a que se genere una genética que soporte más sequía en un marco de cambio climático o resistencia a enfermedades. Sí. Y eso se logra con un método y muchos años. Fíjense que la producción forestal son cultivos, digamos, que generalmente llevan más años, como un cultivo agrícola que puede ser el trigo, la soja, el maíz. Eh, entonces, eso requiere de un programa y una estrategia de mejora genética en el largo plazo, y ahí es donde San Antonio, el INTA, vuelvo a reiterar, unido a las empresas y a los productores, es donde se pueden desarrollar este tipo de mejora genética que en otros lugares sería Sí, difícil. a eso iba. También quería preguntarle sobre el lugar. Es importante mantenerlo en este lugar entonces. ¿No se podría trasladar este lugar de investigación o este trabajo a otra zona? Bueno, eso como siempre se puede evaluar, pero viste, es como que uno tiene una casa, está todo Sí. instalado y querés mudarte, es complejo, es caro. Entonces uno diría, ahí hay árboles y genética que hay que hacerlo con muchísimo cuidado y que requerirían años para que se establezca y se garantice, digamos, eh, se garantice la continuidad genética. Para que te des una idea, también ahí está el aislamiento, si bien se hace en forma artificial, Ujú. contaminación de polen. San Antonio, lugar que conozco, ¿no? Tuve la Sí. suerte de ir cuando era estudiante hace muchísimos años, cuando era Lifona, allá por el año 90, y he ido junto al INTA, acompañando al Centro Regional y a la Experimental de Monte Carlo. He ido nuevamente y además ha mejorado las instalaciones, ¿no? El INTA ha invertido mucho dinero en infraestructura y uno desearía poder continuar en esa planificación, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es una opinión, pero yo lo que aprovecho y siempre les agradezco a ustedes es poder comunicar a la gente, como misioneros, sepan que el aporte es a la provincia, a sus productores forestales primarios, los que forestan, su industria, y también que están haciendo un aporte al país en lo que es investigación y
genética forestal, lo cual es estratégico y que nos dé la oportunidad de comunicarnos a la gente, ¿no es cierto?, que por ahí se desarrollan otras actividades, poderle transmitir el aporte que hace el INTA, en este caso en particular del campo San Antonio, ¿no? Que lo hacemos además en forma planificada, responsable, articulado con el sector productivo, y ese aporte importantísimo para maximizar la producción forestal, que la industria mejore y además que estemos a la altura de las condiciones en marco de cambio climático, como el aumento de la sequía o enfermedades. Así que bueno, eso era un poquito. Y además, obviamente, que hay manejos de la selva, hay reservas, hay plantaciones de varias especies. Realmente es un conjunto de iniciativas y de aporte a la ciencia y tecnología, y siempre tranqueras abiertas para nuestros productores y autoridades, y hay interacción con la Universidad Nacional de Misiones. A mí me parece que son esas cosas que uno debería sostener. Primero, estar orgulloso como argentinos, ¿no? Nosotros estamos muy, muy contentos, lo hacemos con mucha seriedad, y como te digo, cuando digo nosotros me refiero al INTA, pero fuertemente a los misioneros del INTA que trabajan incansablemente en el territorio, de eso doy fe, y que la gente se sienta orgullosa, que estamos optimizando gastos, terrenos, creando tecnología para nuestras generaciones. Pensando en el espacio y la posibilidad de mudarse, usted decía es imposible, es un espacio inmenso. Sí. ¿Qué características tiene este predio? Digo, la superficie y este espacio que también forma parte de la Reserva Natural dependiente de Parques Nacionales. Viste, tiene un poco más de 2.100 hectáreas, y los huertos semilleros, aquellos que proveen semillas, son árboles grandes, ¿no es cierto? No serían, como se diga, trasplantados fácilmente. Uno puede hacer crecer nuevos árboles clonados, pero está en un lugar estratégico, como te decía, porque está aislado de contaminaciones de polen, porque tiene esa historia, vuelvo a repetir, más de 30 años investigando ahí, y todo el manejo y el tipo de suelo, el cuidado del suelo. Son sitios donde no hay erosión de suelo, y es una continuidad histórica de la genética forestal, principalmente de pino, que le dan condiciones únicas y comparativamente mejores que otros lugares. Yo no puedo ser tan absolutista para decir que solamente ahí, pero son esas cosas muy deseables, la continuidad, porque también hay métodos, no es que hay una plantación. Toda la genética y la secuencia del avance genético y de la reserva genética que hoy no se está utilizando, pero es esa reserva genética que hoy no se usa y el día de mañana la necesitamos, están todos ahí, está todo organizado ahí. Hay una secuencia de la evolución, inclusive empieza a haber sistemas agroforestales con yerba mate, con distintas genéticas también de yerba mate, que también es uno de los cultivos, si bien no es mi tema, pero claramente he visto producciones de yerba mate bajo dosel del bosque de especies nativas en un año de mucha sequía, que creo que fue 2 años atrás, y hay una gran diferencia. Y lo mismo de plantaciones de té. Es decir, esa historia y ese orden espacial en el mismo método, con la misma institución, en esto de la genética forestal para Misiones, los misioneros y el territorio del litoral, tiene un valor que por ahí nos cuesta transmitir el gran valor y los años de desarrollo de gente que hoy ya no está, de técnicos que otorgaron más de 35 años de su vida trabajando fuertemente para lograrlo, y que hoy estamos orgullosos de decir, está a disposición de nuestra economía regional, de nuestra economía nacional, del sistema productivo forestal argentino. ¿Qué siente cuando está escuchando esta información sobre el posible cierre de lugares de investigación tan importantes para la Argentina? Mira, la vida me ha llevado, me dio la suerte de interactuar, y aparte es mi rol, para el INTA y un programa nacional
Siempre es importante atender como prioritario demandas locales, de poblados con agencias de extensión que tiene el INTA, ¿no es cierto?, con los extensionistas que están en distintos pueblos, y en este caso de la provincia de Misiones. Pero también es un INTA que queremos ser referencia mundial, ¿no? Y en la genética de pino somos referentes, no solamente Misiones, no solamente del litoral. Y yo he visto en distintos países del mundo, no hace mucho estuve en Finlandia, donde a largo plazo esas entidades generalmente relacionadas al Estado que buscan el bien común y los negocios, eso lo tienen los principales países de tradición forestal. Es decir, lo que uno pone en valor en San Antonio, y vuelvo a reiterar, y su gente misionera, que todos los días trabaja para eso, está en línea con estrategias en otros países del mundo. Sí. No es que es algo raro, sino es algo para estar orgulloso. Por eso yo, más que hacer una defensa cerrada, es brindar información, tratar de comunicar la importancia estratégica que tiene este tipo de sitios, y que por ahí yo entiendo que las coyunturas que fluctúan, vamos y venimos, pero tiene que haber ciertas políticas o ciertas estrategias de largo plazo que además lo forestal, la producción forestal lo requiere. Sí, algo importante que destaco nuevamente, y es importante insistir con esto: reservar, preservar, que eso es fundamental justamente en esta época, y usted lo ha destacado también. Claro, y aparte, fíjate, vos, estamos preservando la genética en un marco para producir mejor, ¿no? Sí. No es una preservación aislada del desarrollo de economías regionales o nacionales. Es una preservación de la genética y de ese aprendizaje y esa evolución de la genética forestal para producir, para generar mano de obra, para dar valor agregado. Por eso incorporamos a la industria. Entonces estamos preservando en un marco productivo sustentable. Y ahí está el mayor valor que creo que todos los argentinos y los territorios necesitamos, es generar fuente de trabajo para nuestra gente, crear valor agregado, y en lo forestal la genética es una de las patas centrales para cumplir con ese objetivo. Es optimista que su deseo y el deseo de todos los trabajadores y científicos que están allí pueda llegar a buen término, a un puerto. Tal cual, yo creo que siempre el diálogo es importante, es decir, el INTA, que hace aportes técnicos fuertemente, poder sentarse con los que toman la decisión. A veces las decisiones, hay mesas del sector productivo privado, y también hay mesas que toman decisión del sector político. Yo creo que tener la capacidad de sentarse, de poder explicar este valor, pero con un poco más de números e implicancias que para el territorio, desde ese diálogo yo creo que podemos llegar a una buena toma de decisión. Sí. Pensá que, como ejemplo, la asociación entre lo público y privado, que Misiones es ejemplo, como Pindó INTA, y lo pongo como ejemplo, no como algo exclusivo, son esas uniones públicos-privadas, lo que también está implicada en la genética, que también responde a la venta de plantines de alta calidad. Eso yo creo que es el camino y lo que necesitamos, donde hay un rol fuerte del Estado, serio, con la investigación, busca innovación tecnológica, pero está viendo al sector privado que tiene que invertir, que tiene que innovar también, para que los territorios se desarrollen, y vuelvo a reiterar, se genere mano de obra genuina que lo necesita el país. Sí. Y la genética, créanme, que es parte de ese esquema de calidad de madera y de buenos crecimientos. Muchísimas gracias por explicarnos, por hacernos entender cuál es la importancia de esta investigación, del trabajo de tantos años, decía usted, a largo plazo, y lo importante que es para la provincia, para toda esta gente que está trabajando y mantener este lugar. Gracias. Bueno, el agradecido en realidad soy yo, y créanme que de mi agradecimiento a ustedes en darnos la posibilidad. Por detrás
está la gente ahí en Misiones que trabaja día a día en el INTA y junto a los productores y a la industria comprometidos para mejorar. Así que al revés, el agradecido soy yo. Aprovecho para mandarle un gran abrazo, saludo a todos los misioneros, que tengamos un buen comienzo de año 2025, afrontando los desafíos y como en este caso y en otros, basado en el diálogo, de un Estado fuerte al servicio de el desarrollo tecnológico y la generación de valor agregado para generar mano de obra y riqueza en nuestros territorios. Muchísimas gracias, que tenga excelente, bueno, ya feliz comienzo de año. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Hasta luego, nos vemos. Bueno, Pablo Pedri, coordinador nacional del programa forestal del INTA, hablando sobre este pedido que hizo Misiones, no solamente hablando del pedido, sino haciéndonos entender por qué es importante mantener este lugar y su investigación. Repasemos qué había pedido Misiones ante la posibilidad de que este lugar sea subastado. Aparecen otros lugares también, pero este es uno de ellos. Este pedido de rescate surge de un planteo de los sectores vinculados a la producción agropecuaria para que pase a manos provinciales. ¿De qué manera? Misiones le dice, paganos parte de la deuda que tenés con la provincia cediéndonos este predio. De ser subastado este lugar, podría pasar a manos privadas y con ello se podría perder todo lo que se realizó del trabajo de investigación hasta el momento, lo que realiza el organismo. ¿Tenés detalles de cuánto es la superficie? Sí, estábamos compartiendo con él hace un ratito que nos decía, abarca una superficie